Arranque complicado de Newell's en el 2026 por las dos derrotas y el empate cosechado en estos primeros tres partidos frente a Talleres, Independiente y Boca, y porque más allá de cuestiones puntuales que hubo en cada uno de los tres partidos que, creo yo, torcieron negativamente el desarrollo para el equipo rojinegro en el juego, no hemos visto un equipo de la dupla y sí hemos visto un Newell's que se pareció mucho al del 2025. Vamos a analizar en este video qué fue lo que pasó en estos primeros tres partidos, en estas primeras tres pruebas que tuvo la dupla Orsi Gómez para empezar a adaptar su idea a un plantel que ha cambiado mucho, que ha arrancado más tarde que el resto y que ha tenido en el principio de este torneo de apertura tres rivales de mayor jerarquía que le han hecho pagar caro cada uno de sus errores. A partir de ahora, este análisis de estos primeros tres partidos que tuvo Newells, analizando no solamente lo que fueron los partidos en sí, sino también cuáles son las enseñanzas de estos tres partidos, de estas primeras tres muestras del Newell's de Orsi Gómez, que ha arrancado retrasado, lo había hecho en el trabajo, en el tiempo de trabajo, y lo hace también ahora desde los puntos, arranca rezagado desde el vamos, el Newell's 2026, y en este video voy a tratar de explicar, según mi óptica, por qué se está dando de esta manera. Y el arranque de Newell's en estas tres primeras fechas jugadas encuentra, creo yo, un arranque bastante lógico desde los resultados, teniendo en cuenta de dónde viene. Newell's, un equipo que en un mes y medio tuvo que depurar el plantel del 2025, rearmar el plantel del 2026, contratar una dupla técnica, contratar futbolistas, llegaron 10, se fueron 17 y llegó rezagado al inicio del campeonato, atrasado, incluso con muchos futbolistas que llevaban apenas un puñado de entrenamientos en el primer equipo y que creo que se notó. Y se nota la falta de engranaje todavía de algunos refuerzos a un equipo que es cierto, todavía no da buenas señales, un equipo que al menos no se ha ensamblado rápidamente y que le está costando y que me parece que a partir de allí está la razón de todos los males de este Newells 2026 y parte de este video es analizar los porqués. Pero primero tenemos que analizar un poco qué fue lo que pasó en estos primeros tres partidos, tres fechas ante tres rivales que tienen más plantel que Newells, más jerarquía, al menos en los puestos clave, y que bueno, justamente son tres planteles que vienen con más rodaje que Newells. La mayoría de los planteles vienen con más rodaje que Newells, por lo que conté anteriormente. Pero claro, para un arranque de fixture, sobre todo siendo partidos que se jugaron en un lapso de 8 días, era demasiada prueba, demasiado desafío para Newell's en este arranque. Por eso creo yo que el haber sumado los puntos que sumó, si bien es alarmante por lo que mostró desde el juego y que lo vamos a analizar, me parece que es totalmente lógico viniendo de donde viene Newell's. Cualquier otra suposición o cualquier otra expectativa que hubiera en la previa eh, estaba basada más en una cuestión de fe que en una cuestión de juego y de certezas de las que podía tener Newells al arranque del torneo. Pero si analizamos partido por partido, derrota ante Talleres 2-1, un Newell's que no jugó bien frente a Talleres, que incluso la T lo dominó ya desde el primer tiempo. Y luego en esos 2 o 3 minutos trágicos, donde Talleres convierte el gol por una pelota parada y Bruno Cabrera se va expulsado, a Newell's se le tuerce definitivamente el partido. Ante Independiente, cuando no pasaba nada en el partido, un gol del equipo de Gustavo Quinteros y Newell's luego teniendo que correr de atrás todo el partido. Es cierto que Newell's termina mejor en el partido, termina llevándose lo puesto a Independiente y lo termina empatando, mucho más con empuje que con juego. El último partido de Newell's frente a Boca en la Bombonera, creo que un partido similar al de Talleres, con la diferencia es que Newell's hasta el gol de Lautaro Blanco tenía controlado el partido sin jugar bien, sin casi llegar, pero tampoco sin que el equipo de Claudio Úbeda, que tampoco es un monumento a la dinámica y no es un equipo que está acostumbrado a pasar por arriba de sus rivales, le había generado poco y nada y un error individual de Facundo Buch, más otro error de concepto de Armando Méndez, de lectura de jugada, termina haciendo que Boca se ponga en ventaja, ya hay Newell teniendo que correr de atrás, y luego una jugada muy polémica que deriva en penal para Boca y Newell ya se le escapa el partido
a falta de casi todo el segundo tiempo por jugar. En los 3 partidos, Newell's recibió la apertura del marcador en momentos de cierta paridad, porque si bien contra Talleres ya se notaba que el equipo le costaba, contra Talleres creo yo que Newell's hizo el peor de los partidos de estos 3, pero en ese momento en el que recibe el gol de Talleres, el partido estaba en un estadio de paridad en el que una jugada podía inclinar la balanza para un lado o para el otro. Claramente se inclinó para el lado de Talleres, por eso luego el desenlace que tuvo, con Independiente más de lo mismo, en un partido en el primer tiempo que casi ni llegadas tuvo. Independiente encuentra también en una jugada con errores de los 4 componentes de la defensa de Newell's el gol de Gabriel Ábalos y lo que hemos contado, el partido en cancha de Boca, un Newell que estaba ordenado, que al menos desde lo espacial, desde lo territorial, no le daba eh, mayores espacios a Boca y finalmente esa jugada que también tiene mucho de un Changuito Ceballos que deja de jugar anclado a la banda, se va un poco más al medio, encuentra el panorama para que el Toro Blanco abra el partido y a partir de allí creo que Newell's se cayó. Salvo en el partido con Independiente, frente a Talleres y frente a Boca acusó mucho el golpe de recibir el gol y terminó desdibujándose. Y allí me parece un poco que radica la mayor disconformidad, al menos del mundo Newell's para con lo que dio el equipo en estas primeras fechas, ¿no? Un equipo que está dando los mismos signos negativos en cuanto a la manera en la que se transcurren los partidos, ¿no? En la adversidad, me parece, Newell's ha demostrado muchas de las falencias que demostró el año pasado y sobre todo tampoco ha sido un equipo suelto en estos primeros partidos, no ha sido un equipo que lo hayamos visto atacar mucho o al menos ser un equipo que vaya dispuesto que vaya con decisión, ¿no? A competir. Eh, el partido, muy pasivo frente a Talleres en el partido en Córdoba, muy pasivo también a partir del gol de Lautaro Blanco en cancha de Boca. Pero bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la lógica de un equipo nuevo que necesita confianza y que al menos en estos primeros partidos no la ha conseguido. Un poco por cómo fueron los partidos, otro poco por tal vez la manera de pensar los partidos y el equipo y el concepto de equipo de la dupla Orsi Gómez. Y por otro lado también circunstancias puntuales del juego. Frente a Talleres, un gol de pelota parada eh, y luego una roja para Bruno Cabrera. Frente a Independiente, un gol en el momento en el que el partido no pasaba nada y luego tener que hacer el gasto en el partido. Lo termina empatando Newells, se termina llevando puesto Independiente, pero otra vez corriendo de atrás. Y el partido frente a Boca que a partir de ese error de Facundo Buch y Armando Méndez eh, paga caro un error ante un equipo que tuvo la jerarquía necesaria como para que el partido, a partir de esa jugada que cambia el trámite, pueda pasar no solo a ganar el partido, sino a dominar. Cuestiones que hemos visto en este Newell que se repiten y que Newell ya traía del año pasado. Es por eso que las alarmas se encienden en el arranque de un proyecto que, al menos desde los primeros partidos que le tocó enfrentar, tropieza con varias de las mismas piedras. Y acá viene el momento en el que hay que empezar a ponerle la lupa a cuestiones que van más allá de lo que ha pasado en estos primeros 3 partidos, si bien nos vamos a basar en cosas que hemos visto todos a lo largo de estas 3 primeras fechas. Y creo yo que la dupla Orsi Gómez, yo había dicho en el blog anterior, antes de que arranque el campeonato, que es este desafío para la dupla es tal vez el desafío más importante de su carrera y probablemente sea el filtro, al menos en su carrera como técnicos, porque realmente Newell es un caso difícil. Y sobre todo, más en el contexto en el que está Newell. Y creo yo que había demasiadas cosas por las que tenía que empezar a trabajar la dupla en este 2026 con Newells. Y creo que seleccionar por dónde arrancar muchas veces es lo más difícil. Es bastante el trabajo de los técnicos en el fútbol argentino, en el fútbol en general, el trabajo de un técnico, en este caso de una dupla técnica, es mucho más artesanal de lo que se cree, ¿no? No es una fórmula que uno puede copiar y pegar y que lo que funciona en un lado pueda funcionar en otro. Creo que va mucho más allá, porque bueno, ningún futbolista es exactamente igual a otro, y ningún club es exactamente igual al otro. Por eso me parece que había muchas cosas por las cuales la dupla tenía que empezar a trabajar. La cabeza era uno, el aspecto psicológico, la cuestión ofensiva, lógicamente, para generar
situaciones de gol, que al fin y al cabo son los goles lo que te hacen ganar los partidos, y sobre todo la cuestión defensiva, ¿no? De un equipo que el año pasado, al menos el torneo pasado, el torneo Clausura 2025, fue el equipo más goleado, la valla más vencida, y que prácticamente adquirió Newell's este año una defensa nueva, si uno quiere contar a Armando Méndez como un refuerzo, si bien es un jugador que volvió, pero Newell's adquirió eh, muchos defensores. De hecho, si uno piensa el mercado de pases y analiza el mercado de pases de Newell's, de los 10 refuerzos que llegaron, 7 están ligados a las áreas. El arquero, Gabriel Arias, eh, defensores centrales como bueno, Cabrera, Salomón, Nicolás Guitea, y luego Michael Hoyos, Matías Cócaro y bueno, Walter Núñez que al menos tiene mucho más de delantero que otra cosa. Bueno, son 7 refuerzos de 10 eh, ligados a las áreas, ¿no? A ganar solidez en las áreas, a acercar al gol al equipo en un área y a alejar el peligro de gol en otra. Y en esa lectura que hace Newell's del mercado, con Newell's como club y lógicamente con la dupla tomando muchas decisiones, eh, yo había hablado de una columna vertebral que más o menos Newell's había armado con Arias, con Bruno Cabrera y Salomón, si uno quiere, como centrales, con Rodrigo Herrera como volante y como Matías Cócaro como centro delantero. Y bueno, me parece que la dupla en esto de alinearse con la búsqueda de Newell's en el mercado, también creo que la dupla buscó que Newell's se haga sólido en las áreas, que sea un equipo que al menos en área propia no sufra y que en área contraria sea eficaz. Y creo que el armado de la formación, de la alineación en estos primeros 3 partidos estuvo más en esa línea. De hecho, el 5-3-2, 5-4-1 con el que Newell's sale a jugar frente a Talleres de Córdoba en la primera fecha, tenía mucho de eso, ¿no? De 3 zagueros para cubrir bien el área y de salidas rápidas por los costados para atacar con verticalidad hacia el arco y bueno, aprovechar alguna jugada de contra, algo parecido a lo que Newell's intentó también en cancha de Boca con otro sistema. Pero bueno, de hecho, contra Boca vimos un 4-4-2, porque Walter Núñez fue casi una segunda punta junto a Matías Cócaro en el ataque. Y, y bueno, vimos a un Newell's tal vez más en un 4-2-3-1 frente a Independiente, con un doble 5 mucho más constituido y un Valentín Acuña un poco más suelto, pero eh, si uno al menos analiza, no solamente analiza la formación, sino analiza la postura que tuvo Newell's, bueno, Newell's claramente buscó resguardar el área propia antes que ganar peso en ataque y en todo caso que el ataque pasara más por transiciones rápidas, por alguna jugada de contra que le queda a los delanteros, en caso de Talleres con la Bombonera, y, y mucho énfasis en la pelota parada. Creo que Newell's está trabajando bien en estos primeros partidos la pelota parada, si bien todavía Newell's no tiene goles casi por esa vía, pero creo que ha estado cerca en varios partidos de convertir. Y bueno, para el poco tiempo de trabajo que se tiene, me parece que en ese aspecto sí, al menos se ve algo de mano de los técnicos. El tema es que acá viene la segunda parte del análisis. Esta lectura que ha hecho Newell de fortalecer las áreas, de traer una dupla de zagueros centrales nueva, de traer eh, 2 delanteros, que en realidad son 3 porque Colo Ramírez volvió del préstamo en Sport Recife, no lo cuento como refuerzo, pero sí como un jugador que llega eh, a ocupar un lugar que había quedado casi vacante. Y Newell's tiene a Michael Hoyos, a Cócaro y a Colo Ramírez, 3 centrodelanteros de distintas características, y tiene muchas más opciones en la saga, ¿no? Si bien justo ha tenido el problema de las lesiones de Bruno Cabrera y Salomón, que eso también es un factor que hay que analizar, las lesiones poco oportunas en este arranque de la preparación, que bueno, también es una carta que está en el mazo cuando un equipo se arma en poco tiempo, con muchos jugadores de distintos lados y muchos jugadores en un distinto momento físico, si bien todos están en el arranque de la temporada, pero bueno, algunos han hecho toda la pretemporada, otros parte, otros ninguna y otros apenas un acondicionamiento.
Es una carta que estaba en el mazo y Newell ha sufrido en un solo lugar de la cancha las lesiones, que es en la saga central. Por lo tanto, Cabrera y Salomón jugaron 60 minutos, poco más, en cancha de Talleres y nada más. Luego la lesión de Salomón y bueno, la expulsión y la lesión de Cabrera, que hicieron que Salcedo y Goitea, que había llegado como el zaguero central con menos cartel, termine siendo de la partida junto a Salcedo, que estuvo cerca de irse del club. A mitad del año, a las lesiones de Salomón y de Cabrera, también hay que agregarle la de Jan Glavinovich, que también es otro que volvió de su préstamo y que todavía no ha podido ponerse a la par. Newell's tiene centrales, o al menos se ha, se ha, se ha logrado proveer, eh, pero todavía no ha podido tener a su dupla ideal en la cancha en un partido más o menos normal, ¿no? Porque el partido del debut también siempre tiene mucho de ser ese primer partido, y creo yo que en ese primer partido la formación elegida por la dupla no ayudó. Hemos visto a Newell's, el partido contra Talleres, un equipo incómodo en ese sistema, un poco más cómodo frente a Independiente, y hasta el gol de Lautaro Blanco, creo que el equipo tácticamente estaba aplomado, estaba cómodo. Lo que no ha podido bajar en estos primeros tres partidos Newell's es el margen de error. Cada error que ha cometido Newell's en Córdoba, en el Coloso frente a Independiente, en cancha de Boca, lo ha pagado o con gol, o con una falta cerca del área, con una amarilla, o con una roja, en el caso de Bruno Cabrera en el debut. Y al fin y al cabo esos son detalles que terminan marcando para qué lado va el partido, y en consecuencia para qué lado va también el resultado. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión de los refuerzos, creo yo que Newells subestimó desde el mercado de pases, desde los perfiles que ha elegido, y sobre todo la dupla, en esto de, bueno, fortalecer las áreas y que sea un equipo sólido desde que le conviertan poco y que sea efectivo en el área rival. Eh, el mediocampo, creo que ha descuidado. De hecho, es la clave incómoda en este arranque de campeonato de Newell's, porque en esta estructura que propone la dupla, en este equipo, que es un equipo que claramente va a ser más contragolpeador, un equipo más reactivo que proactivo, en esta búsqueda quedan de lado tal vez los dos mejores volantes, o al menos los dos mejores jugadores que en la mitad de la cancha más le pueden elevar el techo futbolístico, que son Jerónimo Gómez Matar y Valentino Acuña. Dos chicos muy jóvenes, pero que ya han demostrado que están aptos para este momento de Newell. Sí es cierto que el arranque de Valentino Acuña no ha sido bueno, sí es cierto que Gómez Matar altera buenas con malas, pero en el contexto que está Newell's, y sobre todo viniendo de donde viene la lepra, y viendo de lo que ya han sido capaces estos dos chicos, y sobre todo por lo que pueden dar y la proyección que tienen, que no es algo que lo diga uno, es algo que eh, escapa y creo que es compartido con la gente que al menos ha visto cuatro o cinco partidos de cada uno de ellos, que son dos jugadores que están llamados a dominar en la mitad de la cancha, pero que creo yo no terminan de ser, ni por la edad, ni por sus características, dos volantes que encajen tanto con la idea que tienen Orsi y Gómez. Si bien ellos ya han dicho que su sistema se adapta a las características de sus futbolistas, hoy Newell's necesita que muchas cosas encajen rápido. Y en ese rápido encaje, lógicamente, lo que Gómez Mata y Acuña necesitan es jugar, ser titulares, sumar rodaje, sumar minutos, y sobre todo en una mitad de la cancha poblada. No en una mitad de la cancha vacía, como fue en el primer partido de frente a Talleres, en el que Acuña y Ricciardo persiguieron sombras, y tampoco en un contexto como el de cancha de Boca, ¿no? El que Gómez Matar recibió una tarjeta amarilla, yo creo que apresuradamente, muy rápido en el partido, y eso le lo privó a Gómez Matar de hacer tal vez un partido más largo y de tal vez, conforme fueron pasando los minutos, ir haciendo más pie en una mitad de cancha. Newells ha adquirido, creo yo, experiencia con Arias, con Cócaro, con Bruno Cabrera. Tiene otros futbolistas que ya saben lo que es jugar en Newell's, que han sumado muchos partidos con la camiseta de Newell's, bueno, el caso de Armando Méndez, de Colo Ramírez, pero
da la sensación de que los que van a elevar realmente el techo competitivo van a ser Acuña y Gómez Matar cuando encuentren rodaje, cuando se asienten en el primer equipo y cuando encuentren también un contexto compatible con sus características, porque yo puedo entender que Valentino Acuña haya jugado mal en el contexto de, bueno, la pelota le pasó por los costados en alguno de los partidos, pero no fue el caso. Creo que Acuña, sobre todo en los dos partidos que le tocó jugar, si bien contra Boca ingresó, pero en los que jugó como titular, vio pasar la pelota más por arriba que por los costados. Y cuando un jugador ve pasar la pelota por los costados, uno puede hablar de que hay una falta de compromiso, una falta de movimiento. Cuando pasa por arriba, no. Cuando pasa por arriba es que el equipo está seteado para hacer otra cosa distinta a lo que Acuña sabe hacer. Y me parece que ese es el mayor problema que hoy tiene la dupla, ¿no? Tiene que ser Newell's un equipo que rápidamente se haga fuerte en las áreas, estoy de acuerdo. Por eso Newell's adquirió 7 de 10 futbolistas dedicados al área. Pero sin mitad de cancha no hay futuro. De hecho, el equipo de Fabiani se desinfla, se desarma, porque no pudo encontrar nunca un reemplazante para Tomás Jacob, alguien que haga lo que hacía Tomás Jacob y que le dé sentido a un equipo que se defendía mucho y que atacaba poco y tenía sí o sí que ser efectivo para poder plasmar sus pocos ratos de dominio en resultados. Bueno, entonces creo que la dupla deberá trabajar en la mitad de la cancha, deberá encontrar. Creo yo que Newell's tiene plantel para jugar 4-4-2. No me parece que es una cuestión de esquema. Sí me parece que es una cuestión de complementariedad. Gómez Mata y Acuña, yo creo que pueden jugar juntos. ¿Es el momento? No lo sé. Uno de los dos tiene que jugar, no tengo ningún tipo de duda. El tema es, para que ellos puedan jugar, ¿qué tantas cosas tienen que cambiar? Y cuántas cosas se pueden cambiar en un plantel que ya está cerrado, en un mercado de pases que ya cerró y en el que, por ejemplo, creo yo, han quedado algunos puestos bastante descubiertos, o al menos algunos puestos en los que hoy Newell's no tiene una certeza rápida. Y pienso en los laterales, pienso en un Armando Méndez que la verdad, ya en el nivel mostrado en Lanús en 2025, no hacía presagiar que pudiera insertarse rápido en un nuevo Newell's, más allá de que Méndez cumplió 100 partidos con la camiseta de Newell's, pero ya el Méndez del 2024 era un lateral que individualmente no estaba al 100%, que en Lanús tampoco destacó, y que al menos en estos primeros partidos ha demostrado aportarle poco y nada, en un puesto que es fundamental, porque Newell tampoco ha sacado rédito de sus laterales ni en defensa ni en ataque. Y, y un equipo sin laterales, sin esos desdobles por los costados o sin esas coberturas, es un equipo que eh, camina mucho más frágil y es mucho más vulnerable que otro, ¿no? Que un equipo que tal vez eh, sabe que por afuera no lo desbordan y cuando los rivales te atacan por adentro ya se exige mucho más de la inteligencia, de la precisión. Pero claro, cuando a Newell's lo desbordan rápido por afuera, y le ha pasado porque Boca lo ha podido hacer, Independiente por momentos también, Talleres lo hizo demasiado. Tal vez sea una cuestión de, no sé si de nombres, porque yo no creo que haya mucha diferencia entre Martín Luciano y Gabriel Patrón, que todavía no ha debutado. Creo que Luciano puede tener partidos, de hecho, contra Boca, no ha sido de los peores rendimientos. Sí, tal vez frente a Talleres o Independiente, pero sabiendo de las virtudes y defectos en cada área de Newells, son muchas las cosas que tienen que cuajar. Es un rompecabezas que por ahora es muy difícil de armar para la dupla. Y bueno, seguramente sea mucho de prueba y error. ¿Tendrá tiempo Newell para probar demasiadas cosas en un torneo que no da tiempo? Bueno, esa es una gran pregunta. Pero hoy lo que uno ve es un Newell que al menos desde la mitad de la cancha no despega. Y hasta que no veamos una mitad de cancha sólida, no vamos a ver al verdadero equipo de la dupla. Vamos a ver tal vez una continuidad de lo que venimos viendo, ¿no? Del Newell del año pasado. Y por ahora no hay cohesión entre la forma
que propone Newell's de defender con la que propone atacar. De hecho, Newell's repliega, recupera la pelota. Cuando lo hace, el, el arranque del ataque, el arranque de la jugada, tiene un punto de partida muy retrasado. Por lo tanto, tampoco Newell's es un equipo que esté rápido para iniciar las transiciones y los contraataques. Y muchas veces es Luciano Herrera queriendo encarar por afuera, Facundo Buch teniendo que gambetear eh, en campo propio, o una pelota larga hacia Cócaro o Michael Hoyos o Walter Núñez, y bueno, Newell teniendo que ganar segunda jugada y ya un ataque que no fluye, y por eso Newell creo que generó tan pocas situaciones, ¿no? Creo que casi todas las situaciones nítidas que generó fueron en el partido contra Independiente, contra Talleres poco, y contra Boca, lógicamente también bastante poco. Y este repliegue de la dupla que tampoco termina de ser exitoso porque hay muchos espacios a la espalda de los volantes centrales, de Ricciardo en el primer partido, de Herrera, luego, y los intentos de Newell's de presionar alto, porque también es cierto que Newell's ha intentado presionar alto contra Talleres, contra Independiente, pero esa presión no ha sido sincronizada, no ha sido acompañada por los movimientos de la última línea, y eso le ha generado también mucho en el ciclo de Fabiani, tener a muchos espacios para los volantes rivales que se filtran entre líneas, para los extremos que se cierran, para los delanteros que salen a pivotear, y a partir de allí Newell se parte, tiene que retroceder y el rival tiene espacio para atacar. Por ende, por esa falta de salida rápida, por esa falta de cohesión a la hora de presionar, es que Newell's es un equipo frágil, porque no termina de hacerse fuerte ni en campo propio ni en el área rival. En estos tres primeros partidos, Newell's tiene más similitudes con el último equipo, con el último lustro del Newell's de Fabiani, un equipo que no tomaba la iniciativa, un equipo que desprotegía el medio y que atacaba a cuentagotas y que dependía mucho de quién pegaba primero en el partido. Cuando convertía el primer gol, tal vez podía llegar a sumar algo, y cuando recibía el primer golpe, probablemente ese golpe era de knockout. Veremos al equipo de la dupla. Ser un equipo de la dupla, bueno, uno entiende que esta semana previa al partido con Defensa y Justicia va a ser la primera semana completa antes de que arranque el campeonato, que Newell va a tener para trabajar. Newell necesita tiempo de trabajo, necesita rodaje, y tal vez este debut le haya servido a la dupla para, bueno, descartar por qué camino no ir. Y a partir de allí, tal vez ir recuperando tal vez algunos futbolistas, probando algunas nuevas piezas, que no son tantas, pero entiendo que incluso en un plantel corto hay muchas maneras de que las piezas puedan encajar. Bueno, yo creo que con cambios, con un concepto de juego, ¿no? No es solamente atacar y defender, ¿no? Creo que Newell tiene que entender, y este equipo deberá entenderse el ataque y la defensa como un todo, porque cómo uno defiende repercute luego en cómo ataca y viceversa. Bueno, tal vez con un concepto más definido y con un Newell's mucho más agresivo, mucho más batallador, podamos ver un avance o no en lo que viene. Por lo pronto lo que viene es Defensa y Justicia. Hasta aquí entonces un poco el análisis de lo que para mí fue este, este blog de la fecha, con un Newell's que ha arrancado mal en este Apertura 2026, sin poder todavía encontrar el verdadero equipo de la dupla Orsi Gómez, y tampoco encontrando el verdadero Newell's. Hasta aquí entonces este análisis, espero que les haya gustado.